en fin, toda una vida, y por el otro lado, sentir una alta dosis de estrés e inseguridad al enfrentarnos a los retos que nos exigía esta nueva vida. El choque con el tremendo cambio tecnológico también nos puso a prueba. Los beepers, las tarjetas de crédito, los teléfonos de 8 líneas, los faxes, el desarrollo de la Internet, todo nos hacía sentir como si nos ahogáramos en un vaso de agua. A 2 meses de mi llegada fallece mi padre y no pude estar con él en sus últimos días, pues por decisiones de la Oficina de Migración de Cuba no podíamos pisar territorio cubano hasta pasado un año de nuestra salida. En fin, tiempos duros debido al desarraigo. El trabajo se convirtió en una obsesión. Muy preocupados por la provisión material y financiera, emprendimos nuestra vida laboral. Trabajaba casi 12 horas diarias, pues para ese entonces yo era el único empleo fijo en la familia. Jorge, mi esposo, tenía 2 trabajos a tiempo parcial y muy de madrugada, él y Fabián salían a vender periódicos. Trabajo era el tema de conversación de los 3. Confiábamos solo en nuestra salud, nuestra inteligencia y nuestras inmensas ganas de salir hacia adelante. De las implicaciones en la salud y sus consecuencias. Tanto trabajo hizo que descuidara mi salud y el crecimiento de un fibroma uterino en el 2000 provocó un descenso en la hemoglobina que comprometió seriamente mi salud, por lo que fui sometida a una operación de útero. En esta etapa se me detectó un quiste de seno sin mayores implicaciones hasta ese momento. Como consecuencia de la operación comencé a tomar las hormonas de reemplazo y eso desató que el quiste de seno se transformara en cáncer. Diagnóstico y enfrentamiento a la terrible noticia. El 15 de octubre, que de paso les digo que es el día que se conmemora el cáncer de seno, o sea que alrededor del mundo ese es el día que se dedica en tributo a los enfermos y pacientes del cáncer de seno. Preocupada porque el quiste estaba creciendo, me hicieron un sonomamograma y una mamografía en un centro de imagen radicado en Santurce. De allí me fui a trabajar. Aproximadamente a las 3 de la tarde recibo una llamada telefónica de mi ginecólogo, que al primer momento de oírlo no me preocupó, pues él era cliente de la compañía para la que trabajo. Y me dijo: Águeda, tienes una masa en tu seno derecho con alta potencialidad de malignidad. Yo estaba de pie y quedé en un silencio profundo. Del otro lado él me decía: ¿estás en shock? Contéstame. Y le contesté: ¿cómo quiere que me sienta si me está diciendo que tengo cáncer? Mis compañeros corrieron a buscar a mi jefe y amiga, que para ese entonces me daba pon al trabajo, y le dije: llama a Jorge y dile que me venga a recoger. Esta noticia desgarradora se hace más terrible todavía cuando no tienes a Dios en tu vida. Lloré con rabia y dolor, sentí una amargura y frustración que no existen palabras para describirla. No quería morir, temía a la muerte. De madrugada despertaba diciéndome: ¿qué haces durmiendo si ahorita vas a morir? Era una agonía que me dejaba sin aliento, acompañada por una inmensa preocupación, la de no saber si financieramente podríamos enfrentar el tratamiento. Enfrentando la realidad. La masa cancerosa medía de 3 a 5 centímetros de diámetro y era de categoría 3. Al realizar los estudios rutinarios de rigor, indicaron que no había metástasis en ningún otro órgano. El tratamiento a seguir sugerido por el doctor consistió en quimioterapia los primeros 4 meses, desintoxicación del cuerpo durante 1 mes, operación del cáncer de mama y cadena linfática del brazo derecho, 4 meses más de otra quimioterapia y 35 radiaciones, sin trabajar ese año por orden médica. Fui fumadora y aún con cáncer seguía fumando. Y en una cita me informa el médico que había llegado el resultado de un estudio que mide el marcador tumoral y me explica que los rangos son de 0 a 1 para pacientes no fumadores y de 1 a 3 para pacientes fumadores. Me dijo: no puedo salir de mi asombro. Tienes cáncer y siendo fumadora
y tienes un marcador tumoral de 0.5. Yo también en primera instancia me asombré y acto seguido percibí que se trataba de la intervención de algo divino y milagroso, que Dios manifestaba su presencia con resultados concretos. Indiscutiblemente Dios había protegido mi salud. Esa era la primera de muchas señales que Jehová Rafa me enviaba para que me diera cuenta de que Él estaba en control y Él estaba conmigo. Al llegar a casa, boté la caja de cigarrillos y ese mismo día recibí la sanación a esa adicción. De la reacción a la quimioterapia. La quimioterapia la recibía los viernes para que Jorge me pudiera auxiliar en los cuidados requeridos. Los viernes me dejaba en la oficina del médico, corría al periódico Primera Hora, lugar donde trabajaba, a preparar las galeras de clasificados y edictos de las tiradas del sábado y del lunes, y así garantizar que todo bajo su responsabilidad marchara bien. Cuando terminaba con la quimio lo llamaba y me recogía. Ese era el tiempo exacto que me daba para sentir los efectos secundarios de cada suero. Efectos que duraban de 4 a 5 días. Durante esos días no ingería nada por boca, literalmente nada. Ni siquiera agua. El lunes ya al atardecer comenzaba con sorbitos de jugo claro. Una vez que los toleraba y no vomitaba más, comenzaba con sopitas y ya el miércoles comía normal hasta la siguiente sesión en que se repetía el mismo cuadro. No he encontrado a lo largo de mi vida un enfermero mejor que mi esposo. Cuidó de mí con amor, paciencia y comprensión. Cuando recibí la primera quimio, Jorge me insistía que comiera, que tomara algo. Yo sabía que no podía. Me sentía tan, pero tan mal, al extremo que le llegué a verbalizar que me dejara morir. Pero como Dios está siempre ahí, aunque le neguemos, aunque no lo querramos ver, me infundió una fuerza y un ánimo sobrenatural y una confianza de que sí podía luchar contra esa terrible enfermedad. Al recibir la segunda quimio, tal y como me informó mi médico, sentí un fuerte dolor en mi cuero cabelludo. 2 días más tarde comenzó la caída del cabello. En 3 días todo el lado derecho de mi cabeza perdió el pelo y en una semana cayó todo. Sin embargo, muchas mujeres sufren grandemente con esto. No siento así en mi caso. Es que amaba y amo tanto la vida que con resignación y sin dolor enfrenté este cambio transitorio, pues valía la pena pasar por eso si podía vivir más. De la conversión a la sanidad. Vuelvo atrás en mi relato al 7º día de recibir la primera quimio y comenzar a sentirme bien. Entonces miré al cielo y le pedí perdón a Dios. Perdón por haberlo conocido y haberme alejado de Él. Perdón por mis faltas. Perdón por las personas a las que herí. Y le pedí que pusiera en mi corazón el perdonar a aquellos que me habían hecho daño a lo largo de mi vida. En una de mis citas con el oncólogo le pregunté cuál era la probabilidad clínica de mi sanación y me contestó 45% de que sanes y 55% que no. Y recuerdo con claridad mi respuesta: encárguese de su 45%, que Dios y yo nos encargaremos del restante. Esa expresión no fue verbal solamente. Mi mente, mi cuerpo, mi espíritu declaraban con una convicción absoluta que el Dios que todo lo puede me daría la sanidad. Entonces se apoderó de mí esa sed de conocer su palabra, de hablar con Él y de agradecerle. Yo había conocido a Dios por la Iglesia Católica, que es muy de ritual, por lo que nunca pude desarrollar mi fe y mucho menos percibir una genuina conversión. A partir de ese momento y en la soledad de mi casa sentí su visitación y compañía. Dios me inquietaba a escudriñar todo lo que leía y lo que sentía. A partir de esa cita médica, la experiencia con el marcador tumoral, comenzó la conversión en mí y el inicio del camino hacia la sanidad. El verso 5 del Salmo 37 nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cada mañana, una vez que Jorge y Fabián salían a sus labores en ayuna y en silencio, por horas me entregaba el deleite de mi nueva relación con Dios. Leía la Biblia, me cautivaba la poesía de los salmos, le ponía música y así le cantaba. Me deleitaba en todo lo que hacía
y así hablaba con él. Esa forma de adoración tan común para la iglesia evangélica era totalmente desconocida para mí. El Espíritu Santo fue calando muy hondo en mi corazón. Me fue indicando cada día cómo quería que le adorara. Más tarde entendí que su Espíritu me acompañaba y descubrí que en ese tiempo lo estaba adorando como él quería y me deleitaba en ello. Y yo no lo sabía. Pues así lo dice su palabra en el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A partir de ese momento comencé a ver la vida de un modo diferente. Me encantaba y me encanta aún ver el amanecer. El amanecer es la manifestación de la esperanza. Es una nueva oportunidad para enfrentar el futuro. Es la confianza en la bondad y misericordia de Dios. Es la fe en el cumplimiento de sus promesas. Es el punto de partida para nuevos comienzos. Como dice su palabra en Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entendí que si Jorge había sido el mejor enfermero, fue porque él lo preparó espiritualmente sin siquiera saberlo él, para que cuidara de mí. Le dio la nobleza, la paciencia y el entendimiento requerido para ayudarme en el proceso. La misión de mi cuidado se la dio Dios a don Jorge, no me cabe duda. Y como dice su palabra, al que Dios llama, capacita. Dios se entronó en mi casa y nunca se ha movido de ella. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Yo amé profundamente a Dios y se constituyó como el centro de mi vida. El trabajo ocupó el lugar que tenía que ocupar y asimismo llegó la provisión material y financiera al darle el primado a él. El plan médico de Jorge cubrió todo el pago de cada una de las quimioterapias, muy costosas por demás. Luego, y solo a 3 años de este suceso, Dios nos dio nuestro propio hogar, permitiéndonos ser dueños de él en tan solo 10 años. Una vez operada y recibiendo la segunda ronda de quimioterapia, una vecina del condominio de las Américas, donde viví desde el 96 al 2004, me invitó a que participara todos los lunes de una noche de oración, estudio de la palabra y cántico, en la primera planta del edificio que vivía, dirigido por 2 hermanos ancianos de nuestra iglesia, José Quiñones y Evelyn Dueño. Muchas noches, en medio de la alabanza y oración, una brisa suave nos acariciaba y nos infundía paz. Esa fue la primera vez que concienticé la manifestación del Espíritu Santo. Por el testimonio de vida de José y Evelyn, les dije una noche que yo quería ir a la iglesia donde ellos se congregaban. Como ellos residían en Caimito, pensé que era por esa zona, y para mi sorpresa, el templo estaba solo a pasos de mi casa. Cuando llegué al templo, Mili Durán, quien tiene el don de la diaconía del servicio en amor, me recibió. Recuerdo que me quedé en el portón esperando por Jorge, que me traía la ofrenda que quería entregar al Señor, y me trató con tanta dulzura que cautivó mi corazón. Me senté y recibí la palabra de Dios en labios de un joven pastor que hasta nos hizo cantar como niños. Al siguiente domingo ya había regresado la reverenda Marixa Resto y reconocí en ella una mujer amorosa, genuina y ungida por Dios. La predicación estuvo basada en las bienaventuranzas y ese día, a través de ese mensaje, con mucho llanto, comenzó a madurar la conversión. Muchos domingos más desde mi escaño, al escuchar las predicaciones de mi amada pastora, fui liberada, perdonada, emancipada y sobre todo percibí el amor de Dios. Entre llanto y reflexión comenzó el proceso de sanidad integral sobre mente, alma y espíritu y por consiguiente del cáncer, siendo esta sanidad el resultado de una profunda conversión. De ahí me incorporé a la clase de los nuevos miembros. Venía cada domingo sin faltar y en marzo del 2003 bajé a las aguas, reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador y haciendo pública mi profesión de fe. Fui bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los estudios posteriores arrojaron no cáncer. Cada 3 meses un chequeo, todo negativo. Después, cada 6 meses, todo negativo.
hasta una vez al año y todo negativo. En el 2006 fui declarada por el médico curada. La manifestación de la sanidad a través de la oración, intercesión y unción es tan real y he podido constatar su poder y efectividad. Muchas veces pensé que mi sanidad fue producto de ella. Sin embargo, reflexionando en todo lo ocurrido durante todo este periodo de mi vida, les digo desde la madurez espiritual que disfruto hoy, que recibí la sanidad a través de mi conversión y que cuando esto ocurre es algo sin igual, sublime, llega y permanece, pues no solamente sana el alma, el espíritu, la muerte y la mente y la dolencia, sino que se acerca a un vínculo, se crea un vínculo espiritual poderoso y eterno. La sanidad por conversión creó lazos indestructibles en mi relación con Dios. Mi deuda de gratitud hacia Él es eterna. Cuando se puede palpar y sentir la acción de Dios en algún episodio de nuestra vida, la relación se hace fuerte e inquebrantable. Por eso es necesario conocer su grandeza, poderío y agradecer su amor, protección y misericordia. A través de la sanidad por la conversión, cada día valoras esta nueva oportunidad de vivir en Él y para Él. Es perder el miedo a morir, pues en Él tenemos vida eterna. Ni preocuparnos por la falta de provisión, porque Él es nuestro pastor y nada nos falta. Es compartir todo lo que tienes con los que lo necesitan y de buena gana. Es ayudar al vecino en la cotidianidad de la vida con nuestro servicio y disfrutar haciéndolo. Y por último, y no menos importante, es confiar y tener fe. Es percibir su presencia a cada instante. Es sorprendernos en pequeñísimos detalles cuando vemos la manifestación de su intervención. Y a mí me encanta que Dios me sorprenda. Es desarrollar la paciencia, cambiar el orden de las prioridades, saber que con Dios no se pelea, pues Él siempre gana la batalla. Por eso hoy le alabo desde el coro y como cantora. Por eso hoy le sirvo desde el diaconado y desde la junta de oficiales, pues mi deuda de gratitud hacia Él es eterna. Él no permitió que Él muriera, sabía que debía tener un encuentro personal con Él antes de partir de esta tierra, y me otorgó la sanidad, que es una pequeña parte del gran todo, que es la salvación. Que Dios los bendiga. Gracias, Águeda. Gracias, Mila Águeda. Merecía el tiempo, ¿verdad? Cuando ella me dijo, bueno, no puedo en 5, si quieres no lo doy, yo dije, no, tú lo das. Y después bregamos. Ahora Abigail tiene también una parte